Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hermosa noche queremos estudiar la palabra del Señor una vez más. Este domingo estamos terminando el capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a terminar hablando de un tema que a todos nos interesa. Y para iniciar quiero decirle algo. ¿Alguna vez usted ha querido que Dios responda alguna necesidad, alguna petición? Que la responda no solamente rápidamente, sino que la responda bien. Es decir, que la responda de una manera elegante, de una manera hermosa. Porque podemos hacer algo, podemos pedir algo y ¡prum! Puede aparecer, puede obrar rápidamente el Señor. Pero que lo hiciera, como le dijera yo, como con estilo. Que la respuesta de Él no solamente sea rápida, sino fuera hermosa. Y claro que todos nosotros tenemos necesidades urgentes. Necesidades que quisiéramos que Dios las pudiera responder no solo rápidamente, sino de una manera muy hermosa. De una manera bastante única. Ese es el deseo de todos nosotros. En esta noche vamos a hablar de Gacela, vamos a hablar de Dorcas, vamos a hablar de Tabita. Hoy vamos a tocar unos puntos, unos tópicos que nos van a ayudar a comprender no solamente el obrar de Dios, sino la manera en cómo podemos hacer que Él obre de esta manera rápida y de una manera hermosa. No manipulándolo, obviamente, sino usando herramientas bíblicas y espirituales que a nosotros nos enseñan a que es posible que podamos tener una respuesta divina prontamente. Hoy vamos a estudiar 8 versículos, vamos a terminar el capítulo 9, vamos a estudiar del versículo 36 al 43 y con estos 8 versículos terminamos nosotros el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y quisiera, antes de iniciar con la lectura, hablarle un poco del contexto. Recordará usted que el domingo pasado hablamos de la sanidad de una persona que estaba enferma y que el apóstol Pedro pues llegó a ministrarle la sanidad, y me refiero a la sanidad de Eneas. Eso lo dice del versículo 32 al 35, que es lo que estudiamos el domingo pasado. Y ahora estamos viendo no solamente un milagro divino, sino estamos viendo cómo la administración de Dios viene en aumento. Ahora ya no hay una sanidad, sino que vamos a hablar de una resurrección. Y es que tal vez la enseñanza, primera enseñanza que podemos sacar de esto, es de que el obrar de Dios debe de ser así, debe de ir de menos a más. Vemos a Pedro ministrando sanidad sobre Eneas, una persona que no podía caminar durante 8 años, estuvo en una cama, y Eneas recibió el favor divino por intervención del apóstol Pedro. Ahora Pedro no ministra sanidad, sino que ministra resurrección, ministra un levantamiento de entre los muertos. Esto a nosotros nos da la enseñanza que cuando estamos hablando del milagro de resurrección, cuando hablamos del milagro de levantar de un muerto, es porque se han aproximado, se han practicado, se han incursionado en otros milagros. A veces nosotros queremos un milagro grande, queremos una fe grande, queremos una iglesia grande, queremos un don grande y poderoso, queremos un ministerio espectacular, queremos cosas grandes, pero hay un principio bíblico que dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que si somos fieles en las carismas, si somos fieles en los regalos que Dios nos da, por pequeño que sea, dice la Biblia en el libro de Ageo, y lo dice en otros versículos, que aunque nuestro inicio sea pequeño, dice Job, en nuestro postrer estado será muy grande. Ahora, esto a nosotros nos da 2 enseñanzas. La primera es de que no tenemos que tener por poco el día de las pequeñeces. Eso lo dice también la Biblia. Un profeta dijo: no tengáis en poco el día de las pequeñeces,
¿Por qué? Porque en el día de las pequeñeces aprendemos y también cometemos errores para que eso nos prepare cuando Dios nos dé mayores glorias y mayores triunfos. David fue un joven que él aprendió a pelear no con hombres. Él empezó a pelear en su interior. Porque enfrentarse con un león y con un oso no eran cosas de normales. Hay gente que piensa que David, antes de matar a Goliat, entrenó con osos y leones. Pero déjeme decirle, o ir una grada un poco más abajo. Y es que David, antes de enfrentarse al oso y al león, tuvo que enfrentarse a sus propios temores. Tuvo que vencerlos. Después de vencer sus propios temores, al ver esas bestias en contra de él, él pudo vencer al oso y al león. Y después de vencer al oso y al león, él tuvo la capacidad de vencer a un hombre llamado Goliat. Es decir que el obrar de Dios viene de menos a más. Si tú quieres algo más de Dios, primero debes de ocuparte de las cosas que Dios te está dando ahora. Por eso dice la Biblia que el ministro que no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá la iglesia gobernar? Es decir, que si quiere más gente para gobernar, primero tiene que meditar cómo está gobernando su familia. Y aquí nos pegan a todos nosotros los que anhelamos un ministerio. Porque esta sí es la obra de Dios. Pedro estaba ministrando el poder de Dios. Pedro estaba ministrando los milagros de Dios en virtud del Espíritu Santo. Pero vemos la evolución, si así se le podría decir, vemos la evolución del Espíritu en Pedro, trayéndolo a mayores glorias, a mayores milagros. Y esto es lo que vemos también en la vida del apóstol Pablo, pero quisiéramos únicamente ver cómo la ascensión de la gloria, ver cómo la ascensión del mover de Dios en nuestras vidas debe de manifestarse. El profeta Ezequiel lo dijo en el capítulo 1 de su libro, diciendo que la gloria de Dios iba para adelante, diciendo que la gloria de Dios era semejante a unas ruedas, dice, que avanzaban y avanzaban y avanzaban, y cuando avanzaban no retrocedían. Es la luz de la aurora que dice el proverbio. Hermano, hay mucho contenido en donde nosotros tenemos que meditar si estamos avanzando, si tenemos más fe, tenemos más fuerza, tenemos más verdad, tenemos más amor, más santidad. Porque si tú tienes más que ayer, eso quiere decir que estás en el camino correcto. Eso quiere decir que verás mayores glorias, mayores milagros, mayores poderes, mayores manifestaciones. Pero también tengo que decirte que tendrás mayores enemigos. Dice la Biblia que en el versículo número 36 dice, ahora ya ocupándonos en cuanto al contexto del capítulo número 36 al 43, dice la Biblia, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, pero la palabra griega realmente es Dorcas y Tabita, con tilde en las últimas vocales. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ok. Si pudiéramos ponerle como un centro a esta enseñanza, yo le pondría fácilmente el versículo
el versículo número 38. La parte que dice, no tardes en venir a nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra Tabitá es una palabra que significa gacela. Y la palabra gacela, pues, o el animal que conocemos como gacela, es un animal, es una especie bastante hermosa, pero sus características, dentro de las características que tiene, es que la gacela es elegante y es muy rápida. Dicen que la gacela puede alcanzar velocidades de 97 kilómetros por hora y que puede mantener una velocidad de 56 a 59 kilómetros continuos durante un tiempo bastante prolongado. Es uno de los animales, tal vez se conoce como el segundo animal más rápido que existe, aparte del guepardo. Es decir, que la gacela es una ministración rápida de Dios. Es una intervención que no solamente es rápida, sino es una intervención hermosa que Dios hace en la vida nuestra. Yo creo que esos capítulos, mejor dicho, estos versículos nos enseñan en una manera encriptada la capacidad que Dios tiene de obrar rápidamente en nuestras necesidades y en nuestras peticiones. Y también tiene la capacidad de hacerlo de una manera hermosa, no solamente rápida. Por ahí dicen de que cuando uno hace las cosas rápidas no le salen bien. Y eso es cierto, hermano. Cuando uno hace las cosas muy rápidas no las hace bien, pero eso aplica únicamente a nosotros los mortales, porque a Dios no. Él hace las cosas rápidas y bien hechas. Eso es gacela. Ese es el título de esta enseñanza. Hoy voy a dividir la enseñanza en por lo menos unas 5 partes. En el verso número 36 voy a rescatar la palabra hacía. Porque fíjese usted que una de la característica que se menciona de la mujer llamada Dorcas o Tabitha no es la manera de hablar. Note por favor esto, que lo que se recordaba de ella hasta el día de hoy, porque estamos hablando de esta mujer, no la vimos nunca, no la conocemos, no sabemos ni siquiera cómo era físicamente, no sabemos cómo hablaba, cómo se vestía. No sabemos si era alta o baja, no sabemos si era gordita o delgada, no sé si era de buena familia o de mala familia, no lo sé. Pero lo que el Espíritu Santo se dedicó a plasmar en la Biblia es lo que ella hacía. Mire qué cualidad tan impresionante que es la primera arista que vamos a tratar de poder explicar en esta noche. Porque lo que nosotros podemos ver o lo que nosotros podemos conocer de esta mujer no era otra cosa que sus obras. En el libro de Apocalipsis capítulo número 19, versículo 8, dice la Biblia que una de las características o la característica principal a la cual se le ve a la iglesia era su lino, era su vestimenta, era el lino fino. Pero el lino fino, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 19:8, que el lino fino eran las acciones justas de los santos. Es decir, que no eran sus palabras, no era su enseñanza. De la iglesia no se recordará su manera de alabar, su manera de danzar, ni siquiera se va a recordar su templo tan opulento, tan hermoso, tan grande. No se va a recordar la cantidad de miembros que tenía. Tampoco se va a recordar la manera tan amorosa que recibían a las personas. Sino lo que se menciona son la palabra acción. Y es lo que en esta noche quisiera dejar como primer clavo de esta construcción tan hermosa de la enseñanza gacela. De la enseñanza rápida, de la administración rápida, de la respuesta rápida de Dios. No piense que Dios no puede obrar rápidamente, hermano. No lo piense ni por un momento.
se nos ha enseñado que Dios no obra rápidamente. Se nos ha enseñado que Dios no obra rápidamente porque encontramos aquel versículo que dice: yo no te llevé por el camino del más corto. Cuando lo sacaron de la tierra de Egipto, ¿se recuerda usted? Eso lo dice, creo que lo dice Deuteronomio, el libro de Números. No te llevé por el camino más corto porque yo no quería que tú, al ver la guerra, te desanimaras, renunciaras, te volvieras atrás. Te llevé por el camino más largo porque a veces para que Dios logre penetrar el corazón del hombre, se lleva mucho más tiempo, pero es Dios. Estamos hablando de Dios, no de una empresa, ni de una enseñanza. No estamos hablando de una manera de trabajar, ni siquiera de una forma de vida. Estamos hablando de la esencia de la vida, del que todo lo puede, del que todo lo hace, del que tiene todo el recurso que existe. Y si no lo existe, Él lo inventa, Él lo crea, Él lo forma. Él puede obrar rápidamente y puede obrar de una manera rápida y de una manera hermosa. Esto es esta enseñanza. Pero lo que tú debes de saber como primer punto es de que una de las cosas que Dios busca en las personas para que obre rápidamente son sus acciones, no son sus palabras. Usted se recordará aquel pasaje en donde Jesús le dice a los fariseos, y bueno, al pueblo le dice que este pueblo, recordando lo que dice Isaías, este pueblo de labios me honra. Este pueblo solamente es lo externo, lo que se mira que me ama, pero en su interior, sus acciones, su manera de comportarse, de saludar, su manera de bromear, su manera de caminar, de vestir, su manera de pensar, sus pláticas, están tan separados de Dios. Hermano, esta mujer, hasta el día de hoy, lo que se recuerda son sus acciones, son sus obras. Cuando tú, amado hermano y hermana, cuando tú tienes acciones agradables a Dios, ese es el lino fino. Cuando tú empiezas a obrar correctamente, cuando tu caminar es consagración, no son tus palabras. Yo tengo mi amiga, pues una hermana muy, muy especial para mí, que ella piensa y cree que las palabras es lo que determina si está bien o mal, de lo que determina si es amorosa con Dios o no. No son sus palabras, se lo he dicho y se lo digo a ti y me lo digo a mí siempre. No son las palabras, son las acciones. Por ahí dice, un adagio o un proverbio o un dicho dice que mis palabras no se oyen tan fuerte porque mis acciones lo callan. Algo así es. Esto quiere decir que a veces no concuerda lo que nosotros profesamos con lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia en este pasaje. Dice que había entonces una mujer que se llamaba Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, dice, mire, en buenas obras, acciones, y en limosnas que hacía. Era una persona que no solamente daba, sino que también obraba. Era una persona dadivosa, pero era también una persona hacendosa. Era una persona dadivosa, pero era una persona hacendosa. Mire qué interesante esta fórmula, porque estamos viendo la manera en cómo Dios puede obrar rápidamente en nuestras vidas y de una manera hermosa. Eso es posible. ¿Por qué? Me baso en lo que dice este versículo. Ahora, este capítulo, esta enseñanza, escuche, por favor no se vaya a ir. No se vaya a ir porque usted tiene que saber esto. El segundo punto es el versículo número 37. Y este punto es bastante curioso porque es un verso que tiene por lo menos dos enseñanzas. La primera es que dice la Biblia, en aquellos días, en aquellos días. Ahora, ¿a qué se referirá cuando la Biblia dice en aquellos días? ¿Cuál será el propósito de escribir en aquellos días? Bueno,
literalmente o contextualmente se está refiriendo a los días en donde Pedro estaba cerca de Jope. Obviamente, lo encontramos en el contexto. Estaba pasando una necesidad esta familia o esta persona o esta comunidad, y supieron que Pedro estaba cerca y le enviaron a llamar. Entonces, ¿en qué días se enfermó esta mujer? ¿En qué días sucedió esta necesidad? ¿En qué días sucedió esta respuesta rápida? ¿En qué días sucedió este milagro? Porque dice, en aquellos días. ¿Qué días? En los días en donde Dios estaba visitando, pues. Porque andaba por ahí cerca Pedro. Y había una necesidad aquí, pero estaba cerca Pedro. Estaba cerca el hombre de Dios. Estaba cerca Dios mismo, pues. Por eso dice la Biblia que buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras Él está cerca. Hermano amado, una de las cosas que nosotros encontramos en la Escritura, Lucas 19:44, dice, mire, pues dice Lucas 19:44, dice que hay una palabra que Jesús dice, ustedes no conocieron el tiempo, oiga, el tiempo de su visitación. Es decir, que pudo haber estado Pedro cerca y no tomarlo en cuenta. Pudo haber estado el ministro de Dios cerca. Pudo haber estado Dios mismo cerca. Y no, si digo usarlo se oye feo. Pero de una manera para que me comprenda, por cuestiones de pedagogía, le quiero decir esto. Pudo haber estado cerca Dios y no llamarlo por ayuda. Puede haber una necesidad en tu casa y tener a la par la solución y no buscarla. Puede haber una necesidad en tu vida, pero por no hablarlo, por no sacarlo, perderte de la respuesta divina. Ese es el día de la visitación. Cuando Él está cerca, hoy, en este momento, es el día de tu visitación. Él está cerca, Él te está hablando. Es decir, que me recuerdo ayer estuve hablando un poco acerca de aquí yo estoy a la puerta, dándonos la enseñanza que va en paralelo con esto. Porque una de las cosas que Jesucristo dice en Lucas 19:44 es, vosotros no conocisteis, no viste, no te diste cuenta cuando te estaba visitando. Estas personas que estaban en Jope conocieron que Dios estaba visitando el área, usando a Pedro, porque oyeron que Pedro había sanado a Eneas. Oyeron que Pedro estaba haciendo milagros en virtud de Dios, en virtud del Espíritu Santo. Pero ellos no se quedaron con su necesidad, sino que clamaron. Dice la Biblia, todo aquel que llama se le abre, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Es decir, hermano amado, te está diciendo Dios, tienes que buscarme. Y como dice el profeta, y viviréis. Buscadme y viviréis. Ese es el día de la visitación. El día de la visitación es cada vez que Dios te habla a tu corazón. Por eso dice el salmista, el profeta, me gusta muchísimo este capítulo, este versículo que dice, buscad a Dios, dice el libro de Isaías, mientras Él pueda ser hallado. Llamadle mientras Él está cercano. Es lo que hicieron ellos. Ellos sabían que Dios tenía el poder para sanar. Ellos sabían que había un hombre que podía ser usado por Dios. ¿Y qué cree? Supieron que Dios estaba visitando su lugar. ¿Sabe qué es lo impresionante de esto? Que en los evangelios se cuenta de que Jesús, a donde Él iba y donde Él entraba, Él hacía milagros. Óigame por favor. Jesús donde Él iba y donde Él entraba hacía milagros. Cualquier lugar. Él sanaba enfermos. Él liberaba endemoniados. Él levantaba paralíticos. Y no solamente físicamente, porque el milagro más grande es cambiar el corazón y la mente de una persona, ya se lo he dicho. El milagro más impresionante es cambiar la mente de un pecador. El milagro más impresionante es levantarle los brazos al que los tiene caídos. Es levantarle la fe al que no tiene. Crear una nueva criatura en una criatura caída, baja. Dice que Él
no pudo hacer milagros en un lugar. Dice que él, no pudo hacer milagros en un lugar. Y no pudo hacer milagros en un lugar porque no creyeron en él. No creían. La única manera en donde Dios no puede obrar en la vida del ser humano es cuando no se cree. Por esa razón es que me gusta mucho este verso 37, porque el verso 37 dice que ellos oyeron, dice, en aquellos días, ¿qué días? En los días de la visitación. En los días de la visitación de Dios. En los días en donde Dios estaba cerca. En los días en donde Dios estaba obrando. En los días en donde Dios estaba ministrando. Donde Dios estaba hablando. Donde Dios estaba visitando. Donde Dios estaba mostrando. Donde Dios te estaba enseñando. Esos son los días de la administración. Esos son los días de la visitación. Esos son los días que debemos de aprovechar, amado hermano. El hecho de que tú estés en esta noche, tal vez viendo esto por curiosidad, o tal vez estás porque te compartieron, o tal vez estás solamente examinándome, discerniéndome, pasándome el escáner, pues no importa, pero Dios está visitando. Dios está diciendo que Dios puede obrar en tu vida rápidamente. Dios está diciendo que Dios puede hacer como una gacela. Dios puede hacer una obra así, en el momento. Dice la Biblia, hermano, que lo que Dios, lo que dice, ay no, hermano, mira, hay un montón de versículos, pero Él redimía el tiempo, Él rescata el tiempo. Ok. La segunda enseñanza de este verso me gusta mucho, porque el verso 37 vamos a sacarle dos espigas. La primera es que en aquellos días, que es el día de la visitación, y la segunda es de que ella enfermó y murió. Esto es otro aspecto muy importante, porque a veces nosotros creemos de que el obrar bien, creemos que el hacer las cosas correctamente, eso nos va a proteger que enfermemos, que muramos. Y tal vez no quiero usar estas dos palabras porque son terminales, pero sí quiero usar la palabra que no siempre te va a salir bien todo, a pesar de que estás haciendo las cosas de la manera correcta. Nosotros podemos pensar que a una mujer como esta mujer, como Dorcas, como Tabita, no podía enfermarse porque es una mujer justa, una mujer de ejemplo, la enfermedad le huye. Déjame decirte que no. El Espíritu Santo, que es el que inspiró la escritura, él dejó en el versículo 37 esta enseñanza, que ella en aquel momento enfermó y murió. Pero mire qué interesante, que cuando ella enferma y muere, está cerca Dios. Hermano, nosotros podemos enfermarnos igual que la gente que no conoce a Cristo. Nosotros podemos perder igual que los que no conocen a Cristo. Nosotros nos pueden asaltar, nos pueden robar, nos pueden extorsionar, nos pueden hacer muchas cosas, pero nosotros preferimos que nos suceda eso, si es que nos va a suceder, pero con Cristo. Yo no me imagino pasar un momento difícil sin Él. Hermano, si no estuviera Cristo en mi vida, yo no sé qué hubiera sucedido. Sumergido en drogas, sumergido en el inframundo, sumergido en la peor basura que yo me puedo imaginar. Ahí estaba Él, extendiendo su mano y diciéndome: yo estoy a la puerta. Este es el tiempo de tu visitación. Este es el tiempo en donde puedes tú ser levantado, ser sanado, ser restaurado en un momento. Y es que, hermano, cuando hablamos nosotros de la administración de Dios, cuando hablamos nosotros de la respuesta divina, nos es tan difícil entender que Dios quiere hacerlo, hermano, como
como cuando uno tiene un dolor de estómago, quisiera que en el momento de tomar la pastilla ya se nos quite. Pero déjeme decirle que aunque a nosotros nos sea difícil hacerlo, a Dios no. Dios lo puede hacer, y no trato de venderte la idea que Dios responde siempre así, no. Pero hay un precedente en la Biblia, bueno, varios, en donde Dios puede obrar, pero Él tiene que ver ciertas cosas, ciertas características. Debe de ver una obra, una acción, un obrar, un caminar, no palabras, sino una vida como la de esta mujer. Debe de ver que se puede discernir el tiempo de la visitación. Está como consciente que Dios está obrando, que Dios está hablando, que Dios está ministrando, que Dios te está visitando, hermano. Ella era consciente siempre de que Dios estaba como ministrando su vida y también su muerte. Dios está contigo en tu abundancia y también en tu escasez. Ese es el pensamiento que tenía esta mujer. Dice la Biblia que ella enfermó y murió. Hermano, también, hermano. También las personas que obran bien, pasan cosas malas. Cuando uno no entiende esto, uno se desanima diciendo, bueno, yo para ser cristiano y sufrir, yo prefiero estar en el mundo. No, hermano, usted no sabe lo que dice. Porque Él es la roca. Él es escondedero. Él es refugio. Allá afuera, ¿en dónde te vas a esconder? Allá afuera, ¿quién te va a cubrir? Allá afuera, ¿quién te va a defender? Allá afuera, ¿quién te va a proveer? ¿Tus fuerzas? ¿Tu protección, un arma? ¿Un nombre? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el Geber que confía en el Adán. Aquellos que confían en caballos y carros. Mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ok. Ahora vamos a seguir, porque yo quiero, hermano amado, quiero terminar con una enseñanza muy, muy hermosa. Otro punto importante que quisiera yo es el versículo, la tercera parte que quiero que veamos, es el verso número 38. En el verso 38 hay una parte que me atrae mucho, me gusta mucho, que es la parte que le dije yo cuando le dice, no tardes. Bueno, mire, hermano, aquí hay un misterio. Porque si usted leyó, es que como que fuera la esencia de la enseñanza de hoy, porque estamos hablando de Dorcas, de Tabita, y Tabita significa gacela, y gacela es un animal rápido, hermoso, elegante. Es como que Dios nos está diciendo, yo puedo obrar rápidamente, yo puedo obrarlo, solo que yo necesito ver ciertos tópicos, ciertas luces, ciertas características, acciones, pensamientos, actitudes, para poder obrar de esa manera sobre tu vida. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué le dijeron a él no tardes? Lo voy a hacer más grande. ¿Por qué le dijeron a Pedro no tardes? Si ella ya estaba muerta. Mire, hermano, ¿se puede entender que le digan no tardes cuando estaba Lázaro? ¿Se acuerda usted? Juan capítulo número 11. Que le dijeron a que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, estaba en cama. O se puede entender como cuando llegó este hombre y le dijeron, mi hija está enferma, por favor, apúrate. Y les atravesó a la mujer de flujo de sangre. Y en esa administración, en esa sanidad, la hija muere. De hecho, estaba él con Jesús en la calle cuando llega el siervo y le dice, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Se puede entender que había cierta precisión porque estaba enferma y estaban a punto o estaba a punto de morir, y eso es lo que querían, evitar que él llegara antes que sucediera lo que sucedió. En este caso es increíble que le dicen no tardes, pero ella ya estaba muerta. Aleluya, mire, hermano, qué tremendo esto.
Y es que, hermano, la enseñanza es bien sencilla. Era tarde para un médico, pero jamás es tarde para Dios. Puede ser que sea tarde para un hombre, sea tarde para tu esfuerzo, sea tarde para algo, pero jamás va a ser tarde para el obrar de Dios. Y es increíble la manera en cómo estaban de alguna manera notando, mostrando, evidenciando que su nivel era muy alto. ¿Cómo Dios no iba a obrar en ese lugar? ¿Cómo Dios no iba a obrar con ese tipo de fe, de convicción? ¿Cómo Dios no iba a obrar con esa actitud? ¿Cómo Dios no iba a obrar con esa manifestación, con esa muestra, con esa evidencia que estaba siendo mostrada a un hombre? No, era Dios, sí, era Dios. Pero solo le quiero hacer una pregunta. ¿A quién le dijeron no tardes? Por favor, respóndame. ¿A quién le dijeron no tardes? Al hombre llamado Pedro. Entonces aquí hay una enseñanza. Y es de que no es malo que busquemos al hombre. Porque al final Dios deja hombres para ministrar hombres. No, hermano, no estoy hablando algo, una doctrina de error. No me estoy inventando nada, hermano. Simplemente estoy diciendo que ellos buscaron a Pedro. Porque Pedro era el hombre de Dios. Ellos estaban buscando al siervo. Y al siervo le dijeron, no tardes, Pedro. Yo sé que Dios está contigo, pero por favor no tardes. Ella ya está muerta. Pero queremos ver la gloria de Dios ya, aunque esté muerta. El que esté muerta o viva, como sea, no importa. La gloria de Dios puede lograrlo, puede hacerlo. Dios tiene el poder de hacerlo. Estamos necesitados de ver tu gloria. Estoy necesitado de ver tu fluir, tu poder, de ver tu transparencia, tu luz, tu verdad. De ver, Señor, cómo tú aplastas a tu adversario. Estoy tan interesado en levantarme, en triunfar, en levantar mis manos, en cantar aleluya, en brotar de poder tuyo. Ya no estar avergonzado. Ya no lidiar con mi carácter. ¿Cómo es eso que yo tengo mi carácter? A mí si me buscan me encuentran. ¿Cómo así? ¿Conoces o no conoces a Dios? Eso no te cansa. En tener dos aguas. En que estás bien cantando, pero una vez a ti te provoque y resulta la bestia levantándose. Deberías de estar hambrienta y hambriento de que esa bestia la mate el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero al principio, Dios era violento, era brincón, matón. Pero el proceso lo transformó. ¿Tú no quisieras esa transformación? ¿Tú no quisieras ya dejar de dar mal testimonio en tu carácter? ¿Tú no quisieras ya cambiar esas mañas de años? Y levantar tus manos diciendo yo vencí eso. Eso que pensé que jamás. Hermano, mire, es que la verdad es que, ¿cómo le puedo explicar yo, hermano? Yo lo que miro aquí es que ellos sabían que Dios estaba visitando. Y ellos dijeron, no, Dios no se me va. Dios no se va, Dios tiene que obrar conmigo. Dios tiene que obrar en esta necesidad. Y dice que lo fueron a buscar y le dijeron a Pedro, no tardes. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Aunque el hombre se tarde, y aunque el hombre falle, y aunque el hombre te haga lastimado, y aunque el hombre te quede mal, y aunque el hombre te lastime, te humille, te pisotee y te mate, Dios te restaura, Dios te resucita, Dios te sana. Dios jamás te va a fallar. Dios nunca llega tarde. Tal vez fue tarde para el hombre. Ella estaba muerto. Ya no era tiempo de llamar a un médico. Hermano, tú estás en un momento en tu vida que ya no es tiempo de llamar a un hombre. Tú estás en un momento en donde ya no es tiempo de buscar recursos humanos. Tú estás en un tiempo en donde no estás ya en la capacidad de estar esperando en la influencia, en la ayuda, en el brazo de una persona.
Dios me muestra que estás en el momento justo de ver la gloria de Dios siempre y cuando reconozcas el tiempo de su visitación sobre tu vida. Y si tú reconoces el tiempo, gacela, Dios puede obrar rápidamente en esa necesidad. No creo que ya, y del cielo me va a caer el dinero. Ahí está, primer error. ¿Sabe cómo no obró Jesús en algunos lugares? Porque no creyeron. Ya ni color. Ya, o sea que el juez va a decir que este papel lo va a anular, se va a extraviar. Error. Con razón no obra. Es como aquella historia que me contaron a mí hace muchos años estudiando. Era un maestro de Biblia que tuve yo. Hace muchos años me contó que una vez el pastor se movía mucho en la profecía. Y el pastor le dijo a la iglesia, dijo: hermano, vamos a orar, venga para acá, vamos a ministrar el Espíritu Santo. Por favor, necesitamos que crean. Lo importante es que crean, no que entiendan. Lo importante es que crean, no que entiendan. Y tampoco importa que sepa. Aquí lo que importa es que crea. Y todos pasaron y en el nombre de Jesús orando. Y ponía las manos al pastor y algunos de ellos cuando le ponían las manos empezaban a hablar en lenguas y carramastos torracándara y empezaban a hablar en lenguas. Unos se caían y otros temblaban y otros solamente lloraban. Pero había una persona que cuando le pusieron las manos se quedó ahí. No se movió, no dijo nada. Y cuando terminó el servicio, todo el mundo, dijo el pastor: bueno, ahora quisiéramos que testificaran, hermanos, en tiempos del testimonio para darle gloria al Señor. Y alguno tiene algo que decir, y una persona se levantó y dijo: irá más toda la cara, nada más. ¿Y eso qué? Si no puedo dejar de hablar lenguas. Y otra persona dijo: yo siento que Dios me sanó. No lo entiendo, pero creo que Dios me sanó. Yo tenía esto y otra persona, y al final le tocó a la viejita. Y usted le dijo el pastor: ¿usted qué pasó con usted? Ella dijo: pasó lo que yo sabía que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Le dijimos todos. Nada, dijo. Entonces el pastor, cuando nos contó, nos dijo, todo el mundo estaba con el entendimiento porque sabíamos cuál fue la razón por la cual Dios no obró en ella. Porque cuando se inició la administración, ella en su corazón dijo: no me va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, Dios no me va a visitar, no tiene el poder. Y cabal pasó, así dijo ella, cabal pasó lo que yo sabía que iba a pasar. ¿Y qué pasó con usted? Nada pasó conmigo, a mí Dios no me dice, es mentira, no pasó, porque Dios necesita. Hermano, dile al Señor esta noche: no tardes. Señor, dice el libro de, ¿qué es? Habacuc, apresura tu obra. En estos tiempos, dala a conocer. Apresura tu obra. Dile, pero con tus entrañas. Apresura tu obra. Tú que estás esperando que Dios obre, lo puede hacer, por Dios santo. Él puede obrar a tu favor. Pero ¿cómo son tus obras? No, yo canto, pastor. Yo tengo privilegio de la prédica. Yo tengo 40 años de ser cristiano. No estoy hablando tus obras. No tus obras en la iglesia. No, porque en la iglesia todos somos santos. Mire, solo falta que entremos sin caminar como dice que entra la ciguanaba. Yo no sé, nunca la he visto. Me dirá usted. Allá va, no son bromas. No, pues así dice que no camina, dice. Que así camina. Solo se le mira digamos que mi brazo es el piso y solo se mira que así, mire. No se mira que sus pies tocan así. Así entran muchos cristianos. Ya miren así. Y en la silla se sienta. Pero afuera, aunque no quieran, le salen los cachos, hermano. Y le sale la cola, hermano. Perdóneme, así soy yo. Perdóneme. Porque yo así era, me cortaron la cola y me chequearon los cachos y me cambiaron la naturaleza, igual que usted seguramente. Y si tiene algún cachito, ya se lo van a quitar, no se preocupe. Dios el que empezó la buena obra en su vida, Dios aquel que empezó la buena obra, porque Dios es aquel que empezó la buena obra en su vida, la va a terminar. No se preocupe, Él no deja nada a medias. Ok, quiero terminar con el versículo siguiente, que es el versículo
número 38. Vamos a ver si lo encuentro. Dice versículo 38. Y la enseñanza número 4 es el verso 39. Mostrando. Ahora, mire qué interesante porque Pedro no conocía a esta mujer. Pedro no conocía a Dorcas o a Dorcas. Pedro no la conocía. Nunca la había visto. Pedro lo que él vio fueron sus obras. Mire qué interesante. Pedro lo que conoció fueron sus obras. Pero lo más interesante es que las obras que vio, las obras, literalmente las obras de arte, las obras que hacía Tabita con sus manos. Pero lo más interesante no es que Pedro haya conocido a esta mujer por lo que hizo, sino lo más interesante es de que él conoció lo que hizo esta mujer por boca de la gente. Otras personas le hablaron de las obras de ella. ¿Qué obras estás haciendo hoy, por lo cual serás recordada mañana? ¿Qué obras estás haciendo ahorita que están dejando marca como un retrato en la vida de las personas? Porque lo que le sacaron a Pedro fueron sus obras. Y le dijeron a Pedro: Pedro, mira esto. Mejor así. Pedro, mira esto. Esto era lo que hacía ella para nosotros. Entonces Pedro conoció el carácter de ella. Hasta ese momento, Pedro conoció quién era Dorcas. Lo que te estoy tratando de decir es que el que te conoce es Dios. Y Dios va a mover piezas. Y gente que no te conoce te va a buscar por causa de mí, dice el Señor. Porque gente que no te conoce te buscará por causa mía. Es decir que aunque una persona no te conozca, si Dios te conoce tu caminar, si Dios sabe cómo has obrado, si Dios sabe lo que has hecho, si Dios sabe tu sufrimiento, tu esfuerzo, tus lágrimas, si Dios sabe cuánto te esfuerzas por la consagración, por la santidad, por la verdad, por la obediencia, Él va a mover a cualquier persona para que te resucite. Alguien que no conocía a Dorcas le llegó a levantar, usted, imagínese. A veces el beneficio más grande, que recibimos no es de gente muy cercana a nosotros. Fíjese que si usted lo puede ver, miramos cómo al profeta, una mujer le dio de comida, lo atendió en su casa. Miramos cómo nosotros miramos a David, una mujer le dio también comida. No solo a él, sino a todo su ejército. Miramos al mismo Jesús, que un hombre, José de Arimatea, le dio su tumba. Es decir, que así es Dios. Cuando tú obras bien, lo importante es que Dios mire cómo tú estás caminando y cómo tú estás obrando. Por ahí, fíjense que hay una familia muy linda que conozco, no voy a decir nombres, por favor, pero que ellos son bien humildes. Cuando se toca de darle una ofrenda a alguien o de ayudar a alguien, ellos son muy... ellos no les gusta que la gente se dé cuenta. Y eso está bien. Lo raro es que sí quieren que se den cuenta los pastores. Eso es lo raro. Eso es lo extraño. Que no hay nadie viendo, tengas la ofrenda. Y la otra o el otro agarra la ofrenda, ¿va? Y entonces, que nadie me mire que te estoy ofrendando. Pero que sí sepan los pastores que yo te estoy dando. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el miedo? De que no se enteren los ministros para que miren qué calidad de ministro. Bueno, que se entere Dios es suficiente. Porque si se entera Dios, va a mover al ministro, así como ahí. Así como allí. Pedro no conocía a Dorcas.
Pero Dorcas estaba dando abundantemente limosnas y estaba cubriendo desnudez. Isaías 58. Dorcas estaba ayudando, cubriendo, haciendo mantas, haciendo coberturas, dando, colaborando. Y el ministro no sabía y no sabía nadie, pero Dios sí sabía. Y un día Dios llamó a un ministro y le dijo: te vas para ese lugar y vas a levantar a aquella mujer que hace eso en secreto. Solo digo, no es normal, hermano, que no les guste que la gente nos mire. Eso está bien, pero ¿por qué los pastores tienen que saber? Ay, no, eso sí tienen que saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo va a dar así, en secreto, bueno, igual. Calladito se mira más guapo. Ok, sigamos adelante y con esta me voy a despedir. Vamos a terminar, no sé ni qué horas son, hermano. Permítame la guitarra, dijo. Ya es tarde. Vamos a dejarlo acá. Me gustaría hablar de la manera, pero vamos a terminar con esto. Perdóname que agarre más tiempo, siempre agarro menos, así que no me eche. Y si usted tiene algo que hacer, bueno, entonces que Dios le bendiga, hermano. Que tenga una bendecida noche, que descanse. Yo solo quiero terminar, pues tal vez alguien en la posteridad va a ver este video. Y yo necesito saber cuál es el indicativo, cómo el Señor resucita a Dorcas. ¿Qué es lo que hizo para que ella se levantara? Número uno. Dice que fue en secreto. Fue en secreto. Dice que Pedro sacó a todos. Porque en algunos casos Jesucristo sacó a todos, pero dejó a algunos de sus discípulos con él. Dejó a los padres de la niña. ¿Se acuerda usted? De la que le dijo Talita Kumi. Pero en este caso sacó a todos. Entonces, esta resurrección era algo íntimo entre ella y Dios, porque ella empezó a obrar usando únicamente el recurso que ella y Dios sabían. Número 2, y esa es la parte más importante, hubo una oración previa. Oración previa. Es decir, que antes de que ella resucitara, antes de que Pedro le ministrara resurrección, antes de que operase esa gacela, esa administración rápida, hubo una administración en secreto, en donde nadie sabe, nadie te mira, en donde solamente tú. Nadie sabe que puedes orar o que estás orando en la madrugada. Nadie sabe que te estás consagrando. Nadie sabe qué tan difícil es que no mires a una mujer o que no oigas un tipo de música o que quieras reventar con tu esposo y que tu esposo te diga, sí, que tú eres no sé qué y usted está ahí, que ya sale de aquel animal, hermano, y ya sale aquel y ya se va y usted la agarra y otra vez para adentro. No salís. En secreto. Recuerden que lo que dice la Biblia, que todo aquel que hace algo en secreto se le va a recompensar en público. Y número 2, la oración, obviamente. No puede haber ningún triunfo si no hay una oración previa. Yo quiero despedirme en esta hermosa noche. Quiero darte las gracias por estar aquí conectado conmigo. Espero que Dios te haya hablado. Espero que Dios haya ministrado tu corazón. Recuerda que la única intención nuestra es estudiar la Biblia, es aprender un poco acerca de la Biblia. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y el próximo domingo vamos a empezar el capítulo 10, que es el capítulo que habla de Pedro y Cornelio. Vamos a estudiar el capítulo 10 del 1 al 48, hermano. Vamos a estudiar todo el capítulo número 10 del libro de Hechos el próximo domingo. Libro de Hechos, capítulo número 10, y terminamos con este estudio de la Biblia esta noche. Que Dios bendiga tu vida y estamos siempre comunicándonos con el Espíritu para la gloria de su nombre. Bendiciones. Buenas noches.